¿Pueden ver la presentación? Sí, maestra. Excelente. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les decía de que ya vamos sobre la clase número 3 de la unidad 1, Universidad y Proyección Social. El tiempo ha pasado tan rápido que espero que estos 2 días anteriores pues hayan sido significativos para ustedes y que dentro del marco inicial que ustedes tienen sobre el tema, pues haya enriquecido un poco más ese conocimiento previo que tienen. Este es el inicio prácticamente de la materia formulación y ejecución de proyectos sociales. En el momento que se vayan desarrollando las unidades, pues van a ir concretizando en el tema. Y al final lo que yo deseo es que ustedes salgan competentes en la planificación, en la ejecución y en la evaluación de proyectos sociales, que se vean como aquellos actores que realmente están dando respuesta a esas necesidades sociales que ustedes puedan identificar. Bien, iniciamos entonces recordando siempre el objetivo de la unidad y que el objetivo nos dice a nosotros que tenemos que seguir valorando esa importancia de la proyección social en el contexto de nuestras funciones básicas como institución de educación superior. Ustedes representan, les decía, la universidad y como universidad, ustedes definitivamente tienen un compromiso social. Recordarles para que siga siendo una clase significativa como lo ha sido en este momento, y gracias al ingeniero Jesús, me comenta él de que no podemos tener la cámara encendida todo el tiempo porque esto baja la resolución de poder ver la sesión bien, con una imagen más clara. Entonces, por lo mismo, en este momento soy comprensible para que no todo el tiempo esté encendida la cámara, pero que de vez en cuando ustedes puedan encenderla para sentirme yo bien de que ustedes están en la clase. Bien, luego lo del micrófono, recordarlo, levantar la mano para que ustedes puedan participar y si en un momento yo no los puedo ver, le pido a uno de ustedes de que me digan, bueno, está levantando la mano el compañero y lo nombren. Y luego voy a ser respetuosa con el horario, como lo han sido ustedes. Me han demostrado la puntualidad, me encanta, los admiro en ese sentido porque siempre he dicho que la responsabilidad es la primera imagen que tiene un profesional y eso abre puertas. No es ni estar muy temprano ni llegar muy tarde, sino que estar exactamente en el tiempo que se ha estipulado. Después de eso, también no todo el tiempo exactamente vamos a tener atrasos. No quiere decir que si llegamos un día tarde, que eso somos irresponsables. Pero les decía, en un momento, si se nos vuelve un mal hábito al llegar tarde, entonces eso deja un mal precedente de un profesional. Y ustedes me han demostrado lo contrario. Bien, continuamos, les decía, con una estrategia metodológica y que la he incorporado dentro de mi clase porque nosotros le estamos dando énfasis prácticamente estamos dando énfasis a la parte emocional. ¿Qué emociones tengo en este momento? Yo les estoy presentando en este momento una serie de caritas que dice feliz, triste, gracioso, enamorado, serio, cansado, preocupado, nervioso, pensativo, enfadado, enfermo, avergonzado, sorprendido, asustado, orgulloso, emocionado. Les pregunto, de esas caritas que vemos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Y por qué ustedes se sienten de esa manera? Los escucho. Les he quitado la presentación ahorita y quiero Maestra, verlos. quiero tomarme el espacio. Bien, lo escucho, licenciado. No estaba ahí, pero me siento agradecido. Ayer fue un día difícil y hoy ha pintado un día diferente en lo personal familiar. El ingeniero Jesús se ha convertido como en mi amigo, mi confidente, al igual que muchos de ustedes. Está al tanto. Pues comentarles que me siento agradecido hoy porque ha pintado un día diferente, cuando ayer era un día eh, atroz, así de fácil. Ahí está mi emoción. Excelente compartir. Yo creo que todos, pues, gracias por compartir esa situación, ¿verdad? De su estado de ánimo del día de ayer y de su estado de ánimo del día de ahora. Qué importante tener a la mano un amigo,
un compañero que nos puede escuchar. Eso es bien importante porque eso minimiza cualquier situación que nosotros podamos sentir. Imagínese que usted viniera todavía con ese pesar, quizás no lo tendría en la clase, porque estaríamos más pensando en esa situación. Recuérdense que todo en la vida tiene solución, todo en la vida tiene solución, ¿verdad? A algunos la respuesta es más rápida que otros, pero toda la vida tiene solución. Qué bien que usted encontró al licenciado Jesús como su mano amiga. Recuérdense que antes de un ser humano también hay otra persona, ¿verdad? Que también es nuestro amigo y que si con fe pedimos, salimos adelante. Bien, gracias, licenciado Melvin. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir su estado de ánimo? La licenciada Claudia Ibet. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. la primera carita que observé ahí me llamó la atención y me identifiqué grandemente, la que es pensativa. Pensativa, dice ahí. He estado pensativa en cómo voy a iniciar lo que es el texto paralelo, porque ahora comencé ya con la portada y la hoja de vida, entonces he estado ahí pensando cómo voy a ir estructurando, porque he tomado ahí anotaciones. Ese es mi estado de ánimo. ¿Y ese estado de ánimo pensativo le provoca estar bien aquí o en algún momento le provoca estar un poquito intranquila en la clase? Bueno, ahorita la verdad me siento bien porque ya con el desarrollo de la clase de esta jornada voy a aclarar más duda, voy a tener más claridad de lo que voy a comenzar a escribir en el texto paralelo, porque no Ok. quiero dejarlo para último momento. Me encanta eso que se ha trazado, me encanta que esté pensando, pero que ese pensamiento me encanta más que no la estrese, ¿de acuerdo? Ya dio su primer paso y empezó por lo más fácil. Empezó por la portada y ha empezado por la hoja de vida, que es lo más fácil porque es trasladar lo que yo soy a una hoja de vida. Mañana, como les decía, vamos a conocernos y todavía voy a dar un refuerzo más sobre la estructura del texto paralelo. No es algo difícil, ustedes lo hicieron. Yo lo que he hecho es presentarles una estructura diferente, pero tienen el pasito a pasito. Sigan ese pasito a pasito y ahí está. La otra parte que viene después de este momento les ayuda todavía a darles tips para el texto paralelo. Muy bien, gracias, licenciada Claudia Ibet. Ahorita déjeme ese pensamiento del texto paralelo y ese pensamiento yo se lo quiero robar para la clase de este día. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien más? Licenciado Jesús Francisco. Yo podría decir que me siento tranquilo y esa tranquilidad me da paz y felicidad. A pesar de que estamos en una clase, creo que es un momento que me dedico a mí mismo, lejos de todos los afanes que puedo tener alrededor. Y de igual forma, siempre he sentido que el grupo me transmite esa tranquilidad. Creo yo que es ese momento que, por lo menos desde ahorita que empezamos otra vez en el proceso formativo, me ayuda a mantenerme tranquilo y paciente, por lo menos en el día y dedicarme este tiempo a mí, a mi formación y a verlos a ustedes, aunque sea de esta manera virtual por el momento. Gracias, licenciado Jesús Francisco, que me encanta también que usted siente esa paz, porque en la medida que uno siente la paz, la transmite en el momento que uno se comunica, la transmite con sus gestos, la transmite con una respuesta amable. Y si nosotros en el día hemos tenido un trabajo muy arduo, hemos tenido un trabajo muy presionante, el encontrar esa paz con nosotros mismos, entonces esa paz la vamos a trasladar con los demás, que me alegro. Y fíjense que ustedes dirán, en educación superior valdrá la pena trabajar las emociones. Yo se los he dicho que sí, porque nosotros hemos tenido tanta experiencia con el gremio docente y hemos visto docentes definitivamente que han necesitado de un tratamiento psicológico porque los hemos aventado nosotros a trabajar con estudiantes sin dedicarnos un poquito a ellos. Y muchos docentes atrás venían con una carga emocional de ese encierro, ¿verdad? Y ir a ayudar a los estudiantes era ilógico. No podían ayudar a los estudiantes si ellos no estaban en paz. Entonces, no sé por cuánto tiempo, qué lástima que anteriormente, no se había visto esa parte emocional. Pero es importante porque, como dice el licenciado Jesús, muchas veces no nos dedicamos a un poquito a nosotros.
y nos hemos olvidado de qué tenemos o qué sentimos. Ese es el propósito de incorporar esta estrategia en cada una de las clases. Una participación más. Por ahí me levantaron la mano. Licenciada Albita. Buenas tardes, compañeros y maestra, de nuevo, ¿verdad? Sí, yo, igual que el ingeniero, me siento tranquila, ¿verdad? Con un poquito de nerviosismo por una situación que nos presentó antes de la clase, ahí, bueno, en la casa de mi mamá, ella vive cerca, y me tocó que irles a auxiliar. Mi mamá está recién operada y se les había metido una culebra. Entonces eso me puso un poquito nerviosa, ¿verdad? Pero igual como el ingeniero, pues tranquila, ¿verdad? Creo que la clase es un espacio, personalmente, para relajarme un ratito, ¿verdad? Y aprender un poquito más, ¿verdad? Y también pensativa, como decía la compañera ahí, ¿verdad? Con respecto al texto paralelo igual, pero creo que este momento me sirve de mucho, ¿verdad? Aprendo mucho de usted y de mis compañeros. Y al licenciado Melvin le digo, ánimos. Hay dos palabras que las he hecho mis, se las comparto, licenciado Melvin. Ánimo y esfuerzo, ¿verdad? Y esfuerzo. Así es que adelante, compañero. Gracias, licenciada Alberta Portillo. Y gracias por trasladar ese Melvin, ¿verdad? Qué bonito, y como dice el licenciado Jesús, es un grupo muy bonito. En poco tiempo, en estos 2 días, me he dado cuenta de que definitivamente la materia no solamente es el desarrollo de un contenido o el desarrollo de una materia en sí, sino que está reforzando esa parte de la amistad, de la unión, de la solidaridad, y qué más que formar eso en un ser humano y que no se vaya a perder eso. Repito, el conocimiento técnico está en todas partes. Ustedes pueden autoformarse buscando información por internet, comprando un buen documento, viendo videos, y alguien puede desarrollar y apropiarse de un contenido y hacerlo como que ha ido a recibir su formación en otro país. Pero la formación humana no es fácil. Entonces, la ganancia de la universidad, y eso habla muy bien de la universidad en función de la proyección social, es lo que ustedes están manifestando como grupo. Esa humanización, porque es lo que no se tiene que perder. Un profesional totalmente formado con todas las competencias del conocimiento científico es válido y mi respeto, pero ese profesional formado con ese conocimiento científico, sin esa parte humanística, sin ese sentimiento hacia los demás, es como tener una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla que no tiene vida, que ustedes la golpean y no siente absolutamente nada. Entonces jamás va a tener una empatía con su entorno. Eso nunca lo olviden, ¿de acuerdo? Sean profesionales, apodérense de ese conocimiento, sean los mejores intelectuales, apasionense de su especialidad, pero no pierdan esa parte humana en ningún momento y en ninguna escala que esté. Yo lo he dicho, uno puede estar en un lugar, en un puesto, pero los puestos no son eternos, ¿de acuerdo? Los puestos cambian, un momento estamos arriba, otro momento estamos abajo. Desde el más pequeño necesitamos hasta la persona más grande. Gracias, el día de mañana continuamos con otro grupo. Continuamos entonces y vamos a recordar un poquito qué aprendizajes significativos tuvimos en la clase del día de ayer y cómo lo obtuvimos. Este momento es el momento clave para que ustedes tengan ahí elementos para su texto paralelo del día de ayer. Posiblemente se les escapó algo, pero su compañero o compañera lo diga y le pueda servir para su texto paralelo. Vamos a ver, ¿qué fue lo más significativo de la clase del día de ayer para la licenciada Claudia Ibet? Bueno, fíjese que ahí estaba analizando una pregunta y quizás ahí yo iba a participar, pero ahora lo voy a agregar. La pregunta, la que usted hacía, ¿cómo eran los problemas en educación superior antes de la pandemia o durante de la pandemia? Y uno de ellos mencionaban ahí que era el aspecto tecnológico, que muchos docentes no estaban, bueno, en realidad no estábamos preparados
una educación virtual, y además de no saber manejar lo que eran las diferentes plataformas, se encontraba con el problema de que muchos no teníamos, y me incluye ahí, aparatos tecnológicos adecuados. Entonces eso venía y era como un obstáculo. Pero ya después de pandemia, uno se puede dar cuenta de las habilidades que desarrolló, y que uno puede decir, bueno, como que nos adelantamos 1 o 2 años con respecto a ese aspecto. Y también bueno, yo me di cuenta de que uno tenía muchas dificultades en cuanto a lo que era la adaptación. Entonces hoy en día uno puede estar adaptado a recibir una clase, ya sea virtual o presencial, que uno ya no pone pero, sino que ya uno se adapta con facilidad. Entonces, eso era lo que yo logré rescatar de esa pregunta y que le agregaría a esa parte. Solamente. Gracias, licenciada Claudia, definitivamente. Y decía el licenciado José Miguel, y eso pasó en la UMA, fíjese, y en muchas instituciones educativas de prestigio, donde muchos catedráticos muy buenos, que tenían muchos años de estar laborando para una institución educativa superior, cuando se les planteó de que ya no íbamos a hacer un trabajo presencial, sino que iba a ser un trabajo virtual y que íbamos a utilizar una plataforma, muchos prefirieron renunciar porque no se sintieron en algún momento capaces de desarrollar esas habilidades. Uno. Segundo, porque no tenían, como usted dice, el equipo necesario, no tenían el espacio necesario. Yo les decía, fue una prueba, un ensayo-error. ¿Cuántos videos humorísticos salieron, pero que fueron verdad? Que de repente usted estaba dando una clase y de repente se le cruzaba a la suegra o un hijo y se descubrían cuestiones prácticamente del hogar que eran bien íntimas, que en algún momento hacía sentir mal a la persona. Entonces fue un reto. Ahora hemos tenido un cambio, usted dice, nos estamos adaptando, y todavía esa adaptación es un proceso de adaptación. ¿Cuándo este modelo va a impactar? Va a impactar en estos chiquitines, ¿de acuerdo? Que están creciendo y se están formando con este modelo. Todavía nosotros estamos en proceso de adaptación, de conocer esas plataformas. Les decía, el teléfono que ustedes compraron ahora, dentro de 3 meses, es un teléfono totalmente desfasado. Este reloj que yo estoy usando ahorita es un reloj totalmente desfasado, ¿verdad? Yo puedo cargar otro tipo de reloj con otro valor donde yo puedo estar conectada con ustedes. Imaginen cómo va cambiando la situación, cómo va transformando el equipo, y en un momento nos vamos alienando porque la misma situación nos hace adquirir y una necesidad, nos alimenta una necesidad de tener un equipo más sofisticado. Gracias, Lic. Bien, licenciado Jesús. Bueno, maestra, las cosas que me llamaron bastante la atención fue el hecho de cómo la pandemia hizo que nos adaptáramos. Tal vez no de la manera más idónea posible o teniendo ese intervalo de tiempo en la formación que podría haber requerido, porque si bien es cierto, bastante de este capital humano muy valioso que se tenía, tuvo que retirarse por no sufrir el cambio, porque se sentían que era muy radical la realidad en la que se estaba viviendo. Y muchos de los docentes con una buena vocación y con una formación tremenda, pues tuvieron que dejar sus labores. También el hecho de darse cuenta la responsabilidad social que tienen las universidades y la que tenemos nosotros en representación de estas instituciones, donde si bien es cierto, cuando nosotros logramos culminar una carrera, pues nosotros nos enriquecemos con esa formación, pero tenemos deberes también como profesionales, y eso creo que es magnífico, el hecho también de tratar de involucrar en la currícula factores como lo es la ética y los valores para lograr la integralidad de una persona y ser funcional totalmente con la sociedad en la que vivimos. Ese hecho de dejar de lado la apatía y solo concentrarnos en el conocimiento científico, como usted nos decía, y dejar el lado humano, creo yo que es un gran problema, y ya lo he expresado en varias ocasiones. A veces
cuando nosotros nos formamos, por lo menos en mi área, ese tipo de cosas las dejan a un lado y esperan mejor el hecho de que alguien se saque una buena nota en unos procesos tal vez lógicos, matemáticos o de esa índole, pero dejando a un lado y atropellando lo que es el ser humano. Y creo yo que eso es totalmente negativo y menos en cuestión de la realidad en la que estamos viviendo. Y para cerrar, el hecho de atendernos a nosotros mismos. Usted bien lo decía, no sabemos en qué calidad se encuentran las personas o qué les está afectando. Fuimos y seguimos siendo vulnerables a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si nosotros no tenemos esa hermandad que deberíamos de haber desarrollado, a veces no nos interesa qué es lo que está pasando con las demás personas, qué es lo que está padeciendo, qué es lo que está sufriendo. Y eso entorpece el trabajo del docente, porque nosotros no nos podemos a veces poner del lado del docente y decir, es que no dio la clase porque no quiso dar la clase, y tal vez está sucediendo algo completamente fuera de su alcance o algo que realmente le impide emocionalmente dar la clase. Esos son los puntos que más me interesaron, maestra. Excelente, voy a rescatar algo bien importante. Lo voy a rescatar porque ustedes en algún momento hacen mi rol de docentes, alguno de ustedes, porque acaba de decir algo que me llamó la atención el licenciado Jesús Francisco y que lo está él reconociendo en este momento como estudiante. Les decía, nosotros como ministerio aventamos a los docentes a dar una respuesta a los estudiantes, pero se nos olvidó ayudarle al docente a llevar esa cruz que traía él porque murió un hijo, porque murió un familiar, porque murió un vecino cerca. Y el tiempo de pandemia al inicio fue horrible, porque usted no podía enterrar ni velar a un familiar. Recuérdense que lo sacaban, no lo dejaban entrar a uno al cementerio y fue tremendo. Yo pasé el de una prima. A mí me traumó porque del hospital El Salvador de un solo se la llevaron para Huachapán a enterrarla. Sus hijos solamente la vieron pasar y ya no la volvimos a ver. No deja de traumar porque uno tiene una costumbre y una cultura que le da una paz, que es el hecho de una velación. Entonces, todo ese cambio es una carga que uno trae y como dice él, entonces tendrán al docente. Entonces, qué bien que también ustedes tengan una empatía de él para que sepan también que él, al igual que ustedes, es un ser humano que necesita de esa comprensión y de ese apoyo de ustedes. Eso no lo olviden, ¿de acuerdo? Muy bien, una participación más que quieran abonar a la realimentación de la jornada de ayer. La intervención entre los dos compañeros es otro tips para, eh, para el texto paralelo y parte de un insumo que ustedes pueden retomar para escribirlo. Licenciada Alba Portillo. Sí, me llama mucho la atención algo, ¿verdad? De lo que se vio en la clase del día de ayer. Yo lo entendí de esta manera, ¿verdad? Que la proyección social, ¿verdad? De las instituciones de educación superior enfoca una serie de gestiones sociales, ¿verdad? Yo lo entendí de esa manera y va desde el clima laboral, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que desde que entramos, pues, nos reciben los vigilantes, el aseo del edificio, las condiciones del edificio. Entonces me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Que desde ahí y el entorno, todo lo que rodea a la institución educativa, también, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que es la proyección social a nivel de educación superior, ¿verdad? Y creo yo que a nivel de todas las instituciones educativas, ¿verdad? Igual. Y cómo influye realmente, ¿verdad? En cada uno de nosotros como estudiantes, ¿verdad? Y en los docentes, padres de familia, todos los sectores, ¿verdad? Que intervienen en lo que es la educación. Es súper importante y eso fue lo que yo valoré mucho, maestra. Bien, gracias, licenciada Alba. Sí, parte de la proyección social que vamos a ir reforzando es eso. Ya no la proyección social como un acto social en función de un asistencialismo o hacer un proyecto que dé una respuesta inmediata, pero yo, estudiante, soy el que invierto
para subsanar ese proyecto, ¿verdad? Yo vi que quiero, un ejemplo, yo he visto la necesidad de llevar este día es 14 de febrero y el 14 de febrero yo quiero ir a un asilo y quiero ir a hacer un momento alegre a los abuelitos. Está bien, eso no está mal y es parte de una proyección social, pero no una proyección social con responsabilidad, porque eso va más allá de un acto social. Eso se vuelve un acto social. Y eso es lo que vamos a ir concretizando y vamos a ir ampliando durante el desarrollo de estos 5 módulos, ¿de acuerdo? Pero sí que bien que usted ya empezó a hacer esa distinción, que la proyección social inicia desde los actores internos de una institución y en un primer momento se modela a través de ese clima institucional, ¿verdad? Ese servicio que da cada uno de los actores para que los mismos actores nos sintamos bien, tanto el estudiante, el docente, el vigilante, la persona que hace el aseo, la persona que está en el cafetín. Si todos nos sentimos bien y como decía el licenciado Jesús, todos sentimos esa paz, eso es lo que vamos a trasladar y ese es el buen trato que nosotros vamos a dar. Sentirnos seguros que si yo dejo algo en el aula, no se me va a perder, porque hay un reconocimiento y un respeto a esa pertenencia individual de cada uno. Bien, para cerrar este momento de la clase, ¿quién quiere recordar cómo se hacían qué hacían en educación media para hacer las horas sociales? Una experiencia que ustedes recuerden de educación media en el momento que se les asignaron a ustedes las horas sociales. ¿Qué recuerdan? Licenciada Claudia Ibet. Bueno, fíjese que he tenido unas experiencias con las horas sociales bien extrañas, porque hay que cumplir una cantidad de horas sociales. Entonces yo estudié el bachillerato técnico de contaduría, entonces comencé en el hospital y me recuerdo que me tocaba sacar el listado de las pastillas que utilizaban en farmacia. Eso solamente lo hice un mes porque el horario, yo salía a las 3 de la tarde y no alcanzaba a cubrirla. Luego me pasé a la alcaldía y era de andar censando, tomando los datos de los establecimientos, si tenían todo en orden. Y solamente fui alrededor de un mes y medio. Entonces, eso era como en octubre, porque comencé en segundo año. En tercer año, cuando fui nuevamente a la alcaldía, cambiaron de asesor. Y la persona que estaba nos dijo, éramos 4, yo ya no puedo seguir con ustedes en el proyecto, así que pasen allá a tal oficina que les van a dar su carta de sus horas sociales, que ustedes cumplieron las 500 horas. Y yo me quedé asustada porque, ¿cómo es eso? Le dije, sí, me dijo, ya vayan mejor a estudiar, terminen su tercer año y olvídense de sus horas sociales. Bueno, a mí me gustaba andar así en todas las tiendas, preguntando los nombres, el dueño y todo. Entonces esa fue mi experiencia. En la universidad también fue diferente. Fue una investigación y solamente me recuerdo que fuimos como unas 10 veces a entrevistar a unos padres de familia, a una institución, y nos dieron las 500 horas. Eso fue mi experiencia. Bien, gracias. Me voy a quedar con lo último. ¿Y en la universidad el resultado de esa investigación qué pasó? Bueno, en realidad el docente que estaba realizando la investigación era un trabajo de él. Entonces fue como que nosotros le ayudamos y él habló con la persona encargada del servicio social, que era el único grupo que iba a ser la excepción de brindarle las 500 horas, solamente ir a entrevistar como 10 veces a unas escuelas eran de Texas y la otra de Chalchuap. Bien, agradezco su aporte. La idea de escuchar a la licenciada Claudia sobre la experiencia de las horas sociales es porque quiero que lo tengan presente y que vayan vinculando esas experiencias que cada uno han tenido
con ese concepto de responsabilidad social que vamos nosotros a ir conformando durante el desarrollo de este módulo, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de responsabilidad social que esta asignatura le va a dejar a ustedes? Porque no es la responsabilidad social en función, como ella cuenta, cumplir con un número de horas, buscar a una institución que quiera que yo realice ese número de horas, porque definitivamente necesita sacar un trabajo. Pero necesitamos sacar un trabajo, pero no vemos la utilidad o cuál es el resultado final de ese trabajo, ¿de acuerdo? No digo que sea malo, las horas sociales son muy buenas, pero el enfoque de esta asignatura es que nosotros nos apropiemos de un proyecto con un enfoque social, pero con esa responsabilidad social, que podamos identificar problemas sociales, que podamos dar una respuesta, pero que los actores no seamos nosotros. Muchas veces en estas horas sociales, hasta mismo estudiante tenía que desembolsar algo económico para cumplir estas horas. Iban a pintar un kinder y compraban la pintura ellos. Tenían que ir a celebrar el día del niño en una parvularia, pero tenían que llevar dulces, sorbetes, entonces se incurría en un gasto. Eso quiero que lo tengan presente para que ustedes vayan comparando la práctica de antes con el enfoque que ahora está planteando la política de educación superior. Bien, continuamos entonces. Recuerdan que el día de ayer formamos un trabajo en pares, ¿lo recuerdan? Bien, entonces hablemos un poquito. Yo espero que ustedes hayan leído por lo menos esa parte que era del marco conceptual de la política de educación superior y les motivo que la sigan leyendo. No es que nos vamos a quedar con la política y que ese va a ser el tema central, pero sí es importante que ustedes tengan lo más que puedan de referencia sobre su nivel, porque sobre ese nivel estamos trabajando en función de la proyección social. Si ustedes no conocen el nivel, ni lo que pretende el nivel, ustedes no van a ser certeros en el momento que ustedes quieran dar respuesta a un proyecto social. Muy bien. En el marco de la política de educación superior, les decía que teníamos los diferentes apartados y uno era prácticamente la gobernanza, articulación en el sistema. Bien, yo escucho a la pareja que le dio lectura y hizo una interpretación prácticamente de este apartado del marco conceptual de la política. ¿A quién le corresponde? Fíjense que hoy no lo menciono Maestra, porque definitivamente no anoté el nombre, sino que recuerdan que en el momento les dije, les voy a asignar, se comunican con él. No lo anoté, pero yo confío que usted recuerde a quién le corresponde cada uno de los momentos. Dígame, licenciada Alba. se lo asignó al licenciado Nelson y nos unimos a él porque quedaba sola la licenciada Claudia Ivette y mi persona, así que somos 3. Excelente. ¿Qué nos pueden aportar acerca de la Buenas gobernanza noches, y la licenciada. articulación del sistema? Licenciado Nelson, lo Fíjese, escucho. hola, hola, buenas noches. Vale, gracias. Buenas noches. Fíjese que, bueno, sí, a mí me asignó el número 1 que decía que era la gobernanza. Realmente casi todos los ítems estaban un poquito cortos. A mí me llamó la atención en la parte que leí, donde dice que la gobernanza, pues, es la construcción de normas e instituciones capaces de generar respuestas oportunas y adecuadas para forjar los cambios que el desarrollo demanda y particularmente como la acción en la cual todos los actores aseguran sus propósitos institucionales. Bueno, aquí dice, a través de una coordinación ilegítima de su actuar. Me llamó la atención esto y aquí creo que me voy a detener un poco. Dice, con base a las demandas del entorno. Aquí sí creo que como que difiero en relación a esto, porque más adelante voy a mencionar otra parte. Dice, gestión transparente, responsables y eficientes que conduzcan a la excelencia académica y a la mejora continua de calidad. Habla también de las oportunidades de progreso, desarrollo científico, tecnológico, económico, político, social. Bueno, voy a dar mi punto de
vista ya. Le escuchamos. Yo creo que aquí como que sí tenemos un abismo un poquito grande en relación a las demandas del entorno. Justamente me detengo en eso y lo digo por esta razón. En la clase anterior estábamos hablando acerca de la educación universitaria, ¿verdad? La educación superior, privada y pública, y la realidad de la educación superior en el país. Llegábamos al punto, tocábamos el punto de mencionar que la educación superior en el país es clasista, porque no todos llegamos a tener la oportunidad de hacerlo. El ingeniero Pinzón creo que fue el que mencionó, donde dijo que era un privilegio el hecho de lo que estamos estudiando a nivel superior. Y es un privilegio que no muchos tenemos. Entonces, si yo me pongo a analizar las demandas del entorno, hace poco salieron unas noticias que dice que la economía en El Salvador, la canasta básica está muy alta, no está muy cara. Son pocos, dicen los ciudadanos, los salvadoreños, que logran cubrir la canasta básica elemental. Entonces, la demanda del entorno es eso, la situación económica, política y social del país. Y en la situación económica, política y social están todos los aspirantes a estudiar a nivel superior, que dicho sea de paso, creo que los que tenemos el privilegio somos la minoría. La minoría porque hay una gran cantidad de personas aptas para poder y querer estudiar que no logran hacerlo. Entonces, si nosotros, si realmente esta política se adaptara a cubrir las demandas del entorno, creo que quizás tendría que ajustar ciertas normas en todas las instituciones a nivel superior, que dicho sea de paso, ayer lo vimos y solo una es pública, las demás todas son privadas. ¿Verdad? Solo la Universidad de Salvador, que es pública, de ahí todas las demás cobran, y aquí tendríamos que tal vez hacer un análisis de la que cobra más caro. Todavía la situación se vuelve un poquito difícil. Entonces, si realmente esta política ajustara a las demandas del entorno, creo que tendría que obligar a las instituciones privadas a ser un poco más accesibles el estudio superior a esas demandas del entorno. Vuelvo a mencionar, las demandas del entorno es la situación económica del país. Y digo económica porque ya estoy dejando fuera la situación de delincuencia por los índices que han bajado por el régimen de excepción. Pero la situación económica y social está un poquito complicada. Social en el sentido de las fuentes de trabajo. Económica, pues, que viene a redundar en lo mismo, pues el avance o la capacidad para poder estudiar a nivel superior en todas estas instituciones privadas está un poquito difícil. Pero como el gobierno, como que la regulación a este sentido es muy pobre. Como que no considera mucho esas demandas del entorno como para poder que sea más asequible la incorporación de tanto estudiante a nivel superior. Esa es mi opinión. Quiero darle oportunidad a mis compañeras también que den su punto de vista. Bien, gracias, licenciado. Un aporte muy interesante. Yo estoy tomando nota, voy a escuchar a los tres compañeros que se apropiaron de este concepto, ¿verdad? Para dar mi aporte. Muy bien. Quizá voy a continuar yo, licenciada. Excelente. Yo entendí que la gobernanza es como la forma en que está organizada una institución, ¿verdad? Que va desde el área administrativa. Debe de haber un diálogo, ¿verdad?, entre los actores. Entonces yo lo entendí así, con el propósito, ¿verdad?, en este caso, de dar una
en este caso de la educación superior, dar una excelencia académica, ¿verdad? La mejora continua de calidad, lo que mencionaba el licenciado Nelson, y lo que es el desarrollo nacional. Y yo estaba revisando la misión de lo que es la gobernanza, allí va implícito, ¿verdad? Lo que es la gobernanza, ¿verdad? Y yo creo que principalmente, y lo leí en otro documento, en otra asignatura, ¿verdad? En otro módulo, que el objetivo de convertirnos en profesionales, además pues de ir y ejercer un trabajo, ¿verdad? Debe de ser enfocado a fortalecer el desarrollo de nuestro país principalmente, ¿verdad? Que eso es lo que va a ayudar, es el ideal, pues, ¿verdad? Es lo que realmente necesita nuestro país, que se mejore esa calidad académica enfocada a que avancemos como nación, ¿verdad? Que alcancemos ese desarrollo que necesitamos. Ese es mi aporte, maestra. Bien, gracias, Lencia Alba Portillo. ¿Quién más estuvo en este grupo, en este trío? Yo, maestra. Excelente, le escucho. Bueno, me llamó mucho la atención referente a esta lectura cuando se habla de la gobernanza, donde dice el aperturar lo que son espacios de diálogos propositivos entre esos actores que lo conforman. Yo considero que en cuanto al medio educativo es necesario escuchar las necesidades que se tienen de los actores que están involucrados, tanto docentes como estudiantes. Y a nivel superior, considero que, bueno, todos los niveles son importantes, pero a nivel superior también es de mucha importancia. He estado observando en la universidad y en otros contextos educativos el hecho de tener estudiantes con alguna discapacidad o capacidades especiales, como se llama, y en mi experiencia, bueno, tengo allí dos alumnos, que uno es no vidente y el otro tiene el síndrome de autismo Asperger. Entonces, eso hace también el crear todos esos espacios donde se puedan ver esas necesidades y también comprometer a la sociedad para el desarrollo pertinente de estos jóvenes y principalmente en el área de la docencia, porque eso requiere leer más, cómo tratar a estos jóvenes, cómo llegarles para que ellos puedan tener un clima de aprendizaje muy favorable, porque el trato va a ser diferente a un estudiante entre promedio normal. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención referente a lo que era este apartado de la gobernanza. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Voy a cerrar yo con la participación de los tres y retomando elementos prácticamente que cada uno de ustedes ha hecho con esta interpretación. Y qué importante es la manera como cada uno lo ha interpretado. Realmente este es una política, es una propuesta de política de educación superior. ¿Qué significa esto? Que prácticamente el mismo Ministerio de Educación está dando al Sistema Nacional de Educación Superior un sistema que es el que va a regir o el que va prácticamente a permitir de que en cada una de las instituciones de educación superior se le apueste a un perfil de un egresado profesional con estándares que son prácticamente nacionales e internacionales. De ahí deriva que hay un marco conceptual donde viene cada uno de estos apartados. Y cuando hablamos de esa gobernanza y la articulación del sistema, el sistema es el gobierno actual, las diferentes instituciones educativas de educación superior, las empresas y todo ese entorno que está dentro de que está rodeando cada institución de educación. Hablamos de una organización interna y externa. Las universidades de educación superior, los institutos especializados, los institutos tecnológicos no pueden estar fuera
de la gran misión y visión y de la política nacional del país. ¿Qué tienen que hacer ellos? Y lo mencionaba la licenciada Albita. Cada institución educativa tiene su propio ideario. ¿Qué significa tener un ideario? Lo compone una visión, una misión, valores y principios. Y eso le da identidad a cada institución. Eso tiene que estar articulado con la demanda que hay de ingresos de estudiantes de educación media a la institución de educación superior. El licenciado Nelson decía, bueno, una demanda es un problema económico y una situación económica. Entonces, yo como institución de educación superior X, ¿cómo voy a ofrecer o qué le voy a ofrecer o cómo le voy a facilitar al estudiante de educación media pueda acceder prácticamente a entrar a mi institución y pueda ser parte de esa comunidad educativa, de X institución de educación superior? Entonces, lo que nos permite la gobernanza es que nosotros articulemos con los diferentes actores y busquemos la manera de gestionar una ayuda nacional como una ayuda internacional a través de becas, a través de medias becas, a través de planes padrinos, posiblemente la proyección social que tenga la universidad vaya más allá para poder ayudar a aquella persona que quiera ingresar con requisitos. Pero una demanda podría ser eso. Entonces la gobernanza es articular ese apoyo de ingreso de educación media a educación superior a todas aquellas personas que quieran insertar a educación media. Si ustedes ven, hay mucha gente que se queda fuera de entrar a estudios superiores, porque como lo decían, solo tenemos una institución pública que no da abasto para la cantidad de estudiantes. Y la limitante más grande que tenemos es la cuota mensual que se paga en una institución educativa. Pero tanto el Ministerio de Educación promueve becas. Lo que pasa es que muchas veces esa información no llega a los estudiantes. Las instituciones de educación superior promueven también medias becas o becas completas para los estudiantes. Muchos estudiantes tienen que buscar esas oportunidades. Entonces, tienen prácticamente las instituciones de educación superior buscar alianzas estratégicas para responder a ese contexto real que los rodea, a esa población que busca insertar a educación superior. A eso se refiere. A la misma organización interna que pueda tener cada institución. Decirles que como Ministerio de Educación, el ministerio lo que hace es revisar los planes y los pensos que cada institución tiene para cada carrera y los aprueba. Ahora, cada carrera y cada institución tiene una autonomía para poder adecuar estos planes, pero estos planes tienen que responder a un perfil de estudiante egresado que a nivel nacional ya está diseñado prácticamente por parte del Ministerio de Educación. Lo demás es un valor agregado que lo da a través de ese ideario que ha compuesto la universidad, que es la parte de la identidad. Entonces, el Sistema Nacional de Educación Superior, a través de la gobernanza, lo que quiere es articular prácticamente las estrategias que pueda buscar la universidad o la educación superior a través de convenios, tanto nacionales e internacionales, para poder suplir la demanda de la población que quiera ingresar. Todo eso son procesos. Vamos a encontrar en algún momento tropiezos, pero también vamos a encontrar alianzas con las empresas. Hay muchas empresas que hacen alianzas con las universidades para aperturar esa oportunidad de estudio. CESA, hoy no es CESA, ¿cómo se llama ahora? Holcim, se llama ahora, la cementera. La cementera, a muchos empleados, ellos le dan transporte para movilizarlos a X universidad, no sé si a la Universidad Don Bosco, creo que ellos tienen alianza con la Universidad Don Bosco, y les da esa oportunidad para que sus empleados crezcan en el área de educación superior. De esa alianza que hay una empresa privada, con esa alianza que tiene con una institución privada de educación superior, es parte de esa gobernanza, porque eso está contemplado dentro de esa visión y misión de la Universidad Don Bosco. Posiblemente UMA sé que tiene un plan padrino de exalumnos que también buscan cómo apoyar medias becas con actores externos que quieran ingresar a la universidad. Entonces, a eso se refiere la gobernanza y la articulación con el sistema de educación superior. ¿Preguntas?
Continuamos entonces. ¿Quién tenía la segunda? Articulación de las funciones vitales de las instituciones de educación superior. ¿Quién tenía la segunda? La articulación de las funciones vitales de las instituciones de educación superior. Maestra, Licenciado Jesús. sí, junto con el licenciado Melvin, nosotros teníamos ese apartado. Bien, yo los escucho. ¿Qué pudieron rescatar de ese apartado? Primeramente, para sintetizar un poco, creo que es una confrontación a las instituciones de educación superior, porque en esta búsqueda de la articulación esperan que las instituciones maduren y que estas proyecciones sociales sean parte de y no sean un extra, como en el apartado donde decía no buscar el voluntariado, sino que verla desde el punto de vista que todos tenemos estos deberes como parte de las instituciones de educación superior. Es una apuesta bastante grande porque, para empezar, llaman a la proyección y a la trascendencia en una sociedad que tiene objetivos que se asume que se van a cumplir de manera que no entorpezcan en un futuro o que no puedan ser sostenibles en un periodo de tiempo. Y la globalización, pues, ha sido también parte impulsadora y lo que estamos viviendo hoy con la era de la digitalización para que tal vez estos preceptos se puedan llegar a cumplir con el objetivo de que los estudiantes puedan estar a un nivel integral donde su conocimiento, el desarrollo social, humano, pues estén al nivel de la demanda que necesitamos. La riqueza, podríamos decir, de una sociedad depende de el tipo o la calidad de personas que nosotros tenemos o lo que nosotros podemos aportar a ella. Hablando un poquito de estas participaciones, a mí me llamó la atención una de las apuestas más grandes con el modelo STEAM, donde ellos se basan a apostarle a las ciencias, a la tecnología, a las áreas de la ingeniería. Me llamó bastante la atención el área del arte y las matemáticas, porque la promoción de este tipo de proyectos va a ayudar a la innovación y al crecimiento social. Culturalmente hablando, nosotros no somos un país donde nos movamos al área de la producción, y no necesariamente porque no tengamos las capacidades, sino que porque pues, el entorno a veces castiga y dictamina de esa manera. La formación integral, sumamente importante, volviendo a retomar el punto de llevar a la par el conocimiento junto con lo que nos hace ser personas y de esa manera mejorar la realidad en la que nosotros vivimos. Aparte de esto, que las entidades de educación superior pues, puedan lograr tener esos nexos con otras instituciones que puedan ayudar a promover y encontrar programas que puedan suplir las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, instituciones que ayuden a subsanar los gastos de alguna investigación, de problemas críticos que hoy por hoy nos están afectando. Darse cuenta también que el hecho de la movilidad es bastante importante en todo eso. Darse cuenta también que lo presencial ahora también puede apoyarse de la virtualidad y de las tecnologías que hoy por hoy tenemos. El Ministerio de Educación con Enlace es una prueba de que se está apostando a tratar de minorar lo que es la brecha digital y que hoy por hoy es lo que hace falta en nuestro país. Nosotros podemos hacer sanas comparaciones, por ejemplo, con Costa Rica, el cual estaba bastante distante de lo que nosotros teníamos en nuestra área educativa y tecnológica. Pero creo yo que con este tipo de implementaciones nosotros podemos empezar a ver diferencias notables en lo que es nuestra educación y la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, para cerrar, las generalidades estas es el hecho de que las entidades de educación superior tienen que fortalecer y maximizar a la persona
aflorar sus capacidades, formarlo en valores, para que de esta manera, por medio de la investigación y la ayuda de otras entidades, poder mejorar lo que hoy socialmente tenemos. Gracias, Ali, por la participación. En este apartado, licenciado Melvin, ¿cómo definimos nosotros las funciones vitales de la institución de educación superior? Cuando se habla de funciones vitales, maestra, son las funciones trascendentales. Y eso surge a partir de este eje. No sé si voy a responder exactamente a la pregunta, pero quiero centrarme en la idea que yo tengo ahorita. Cuando se habla de articulación, en cuanto a docencia, investigación y la proyección social, que es lo que nos compete en este eje principalmente, es la unión o la fusión para poder ejecutar o llevar a un mejor término, en este caso, los procesos formativos, específicamente en la educación superior. Entonces, se centra en líneas de acción. Y aquí me surge como la pequeña disyuntiva. Nosotros llevamos un módulo de investigación y aquí particularmente es una deficiencia que el sistema nacional tiene y específicamente nuestro país. Y si, por ejemplo, el ingeniero hablaba de Costa Rica, hacemos una sana comparación, pues Costa Rica a niveles de investigación nos lleva un notable avance. Por lo tanto, nosotros declarábamos que la investigación como tal en nuestro medio no tiene ni siquiera los estándares, no tiene ni siquiera el apoyo cuando aquí nos habla de articulación. Entonces, este artículo suena más como como un sueño, pues se le llama algo románticamente queremos crearlo. Sin embargo, voy a hablar de mi casa de estudios que es UMA, cuenta con ese departamento de investigación y cuenta con la proyección social. Por lo tanto, cuando los esfuerzos a partir de poder entender qué es una articulación y poder entender a dónde queremos llevar la articulación, que es el proceso formativo, tal es el caso, pues nosotros sacamos la licenciatura y hemos vuelto a nuestra casa de estudio. ¿Por qué? Por la calidad de enseñanza, por la calidad de docentes que hemos podido o hemos tenido en el proceso formativo. Por lo tanto, si bien es cierto, es una utopía, pero a partir de realizar esfuerzos, considero yo que este plan, ¿verdad? O esta estrategia de educación superior puede lograrse. Eso sí, estamos todavía a años luz de que se puedan lograr. Ahora bien, habla de dos ejes de acción en cuanto a participación efectiva y en cuanto a formación integral. Ahí yo encuentro como el fin último, ¿verdad? Que es la formación integral que se quiere lograr, no únicamente con los estudiantes, sino que también la actuación, como lo decía el ingeniero, del docente, la parte de generar empatía, la parte humana, o sea, cómo estamos dispuestos a generar método con plan de estudios. Por lo tanto, si combinamos esas dos cosas a favor de los procesos formativos, implica que este eje de acción, como lo participé, deja de ser una utopía y se puede convertir en una realidad. Bien, gracias, licenciado Melvin. Recuerden que esta es una propuesta de política del Sistema Nacional de Educación Superior. Quien le da vida es la misma, y lo hablamos, el mismo ideario que cada institución tiene. Y el ideario lo construye la institución de acuerdo a sus fines, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su identidad. Y ese ideario lo vemos reflejado en la visión, misión y los valores. Y eso garantiza el tipo de profesional que cada institución educativa le va a dar a nuestro contexto social, a nuestro entorno social, con la excelencia que la universidad ha descrito en ese ideario, sin salirse de esta política que es la que rige prácticamente y articula prácticamente las funciones vitales de la universidad. Usted dice, y comparto con usted lo que dice, se vuelve bien utópico pensar en darle vida a esta política por las mismas experiencias que hemos tenido. Por años, las instituciones de educación superior han trabajado y le han hecho énfasis a una tesis.
Una tesis era una investigación, era un mamotreto de libro que llevaba muchas páginas, que arrojaba y sistematizaba bibliografía, fuentes que encontraba un estudiante, un trabajo de búsqueda de información, pero que se quedaba solamente en la recolección de información. Se quedaba y el estudiante pues lo mandaba a empastar con sus letras y todo y quedaba en una biblioteca. Y tal vez había información muy buena porque había sido recogida de un contexto, pero se quedaba en una tesis. Nunca hubo una respuesta a dar solución a todo eso que había recogido X estudiante. Una tesis al estudiante le salía en años anteriores costando unos $300. Bien, eso se quedaba frío. La política ahorita, y ustedes lo mencionaron con el licenciado Jesús, prácticamente reconoce tres funciones vitales de los institutos de educación superior, y es la docencia, la investigación y la proyección social. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere el ministerio que las universidades transformen o cambien? Que se cambie en el desarrollo de cada una de las cátedras, de cada una de las carreras, que en la carrera el docente promueva una investigación a partir del desarrollo de su cátedra, que motive a esos procesos reflexivos, pero el que el estudiante no se quede solamente en la búsqueda de información, sino que el estudiante pueda dar propuesta a partir de su formación en un cambio que pueda transformar a esa realidad. Entonces, ¿qué quiere y qué pretende esta política? Que en este momento es válido y respeto que usted diga todavía que es una utopía, ¿verdad? Porque estamos en un proceso, el licenciado lo dijo, hemos dado un paso agigantado y atrasado al mismo tiempo. Agigantado porque nosotros en relación a otros países todavía estamos en subdesarrollo, digamos, no habíamos crecido, ¿verdad? ¿Desde cuánto muchos países ya están trabajando de la manera virtual? ¿Y desde cuándo nosotros hemos empezado a darle énfasis a ese cambio? Y nos ha costado mucho. A muchos se han arrastrado y se los ha llevado todo este proceso. Otros nos hemos quedado tratando de navegar y tratando de sobrevivir, luchando y viendo cómo desarrollamos alguna de esas habilidades. Entonces, todo esto es un proceso que va a crecer porque estamos trabajando esa articulación de esas tres funciones. Primero, el docente tiene que cambiar. Tiene que cambiar su forma de dar una clase. Tiene que cambiar la forma de cómo tienen que ver los alumnos a él. El docente ya no es un todólogo. El docente sabe que la información que él maneja, los alumnos la encuentran prácticamente en diferentes sitios virtuales. El docente tiene que desarrollar otro tipo de habilidades para ganarse el respeto de los estudiantes. Tiene que crear otras estrategias metodológicas que fueron diferentes a las que él se formó de hace años, porque tenemos una modalidad virtual. El docente tiene que promover otro tipo de procesos reflexivos del estudiante. Tiene que aprender a escuchar al estudiante con la misma franqueza con que me habló el licenciado Nelson anteriormente y decía que era bien difícil porque estamos truncando la entrada de muchos estudiantes por el costo económico. Hizo ver él las instituciones como una empresa definitivamente lucrativa. Entonces, el ministerio le está apostando a que cambiemos prácticamente las funciones y que articulemos el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza con promover la investigación, pero a investigación a esos problemas reales que están relacionados con nuestra formación. Ustedes mencionaban, y lo decía el licenciado Miguel ayer, bueno, nosotros ayudamos a darle identidad a nuestros estudiantes, ayudándoles con la partida de nacimiento. Ah, qué bien que a través de su cátedra, a través de esa formación de los futuros abogados, también le están dando respuesta a una solución. Pero para tener esa respuesta, ellos tuvieron que hacer una investigación de campo, que a corto plazo, pero la hicieron. Por otro lado, la universidad tiene que dar un cambio también. La investigación no tiene que ser vista como una investigación que recoja datos, se quedó en una bibliografía y que quedó empaquetada en una biblioteca para que este estudiante la vea. Los proyectos sociales que la universidad debe asumir deben partir de esas investigaciones que los han hecho los estudiantes. Tenemos que cambiar esa articulación de la investigación con la proyección social. Una investigación nos tiene que dar un proyecto social que dé respuesta y que impacte a todo lo que ha recogido la investigación.
¿De acuerdo? Hay proyectos sociales que no nacen de una investigación, pero si queremos un proyecto social con una responsabilidad social, la mayoría de proyectos salen a partir de una investigación. Bien, lo otro importante es que tenemos que cambiar, nos dice aquí, tenemos que cambiar, primeramente, vender al estudiante que como y al maestro, que para tener esa articulación y que esta articulación aporte a través de esa práctica y a través de ese conocimiento científico, ir implementando la investigación-acción. ¿Qué significa eso? Tendríamos que empezar en las aulas porque el mismo maestro haga una investigación con los estudiantes de cómo aprende, cómo desaprende, cómo vuelve a aprender, cómo vuelve a desaprender y cómo va construyendo nuevo conocimiento. Le digo al licenciado Melvin, respeto que me diga que se vuelve una utopía en este momento, pero que todo esto es un proceso, ¿de acuerdo? Que es un proceso que nos ha llegado en este momento, pero que yo veo que las futuras generaciones ya van a tener una visión diferente a nosotros. Pero estamos dando esos pasitos. Los dijeron, miren, hoy teníamos quizás unos 500 maestros en el ministerio. Les estaban quitando ahorita su laptop que les habían dado y les estaban dando una nueva porque la nueva ya llevaba otro tipo de software, otro tipo de funciones que ellos necesitaban. Muchos maestros jóvenes, pero también había maestro mayor que me decía, licenciada, a mí me ha servido, mire, yo he aprendido esto, yo he buscado. Me dijo una maestra ahora que el esposo hasta lo regañó porque le decía, ¿y vos también y te vas a meter a aprender computación? Sí, le decía, ella fue a pagar un curso, dice, para aprender a manejar su máquina, aprender algunos programas. Ese es un paso que hemos dado, ¿de acuerdo? Es un paso que hemos dado, porque los que no somos nativos no ha sido fácil. Entonces, eso es lo que quiere este apartado de la articulación de las funciones vitales de las instituciones de educación superior. Entonces, que quede claro para cerrar que las funciones son la docencia, la investigación y la proyección social. La articulación es que desde ese proceso de enseñanza-aprendizaje promovamos nosotros la reflexión crítica en los estudiantes, que el estudiante sea propositivo, que identifique problemas, pero que a partir de su formación diga, los podemos mejorar o yo puedo aportar a ese cambio a partir de este momento. Bien, sigamos con el otro apartado. Calidad y pertinencia de la educación superior. ¿A qué nos referimos? Buenas noches, maestra. Buenas noches, Liz Verónica. Bueno, a la licenciada Juanita y a mí nos tocó ese tema. Vamos a iniciar con lo que es calidad. La verdad, definir la palabra calidad de la educación superior es un concepto un tanto complejo. Sin embargo, hace referencia al énfasis del qué hacer, de las instituciones, donde se incluye la pertinencia, que trata también acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la calificación del personal académico, los procesos de investigación e innovación y propuestas de igual manera que contribuyen al desarrollo social. La pertinencia de la calidad responde más que todo a las características propias de un contexto, es decir, del contexto en el que se desarrolla la educación superior, tomando en cuenta principios, objetivos y estrategias que han sido establecidas para esa institución. El concepto de calidad también busca lo que es la excelencia, pero ¿la excelencia en qué? Bueno, pues en la formación académica y en la investigación, pero que esta investigación también aporte a las necesidades sociales, ¿verdad? Que se están dando, ¿verdad? Que son emergentes. Eh, Algo que también me llamó la atención es que la UNESCO dice que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en base a lo que la sociedad espera de esta y lo que éstas hacen. Es decir, ¿verdad? Que la educación superior debe de producir, en este caso, personas, bueno, profesionales, mejor dicho, que sean competentes, es decir, que se puedan enfrentar a retos que se les presentan en el desarrollo, puede ser de escala nacional o internacional. Y con esto
quiero decir que el profesional debe de estar preparado en muchas áreas. En las clases anteriores se hablaba de que es importante, ¿verdad?, que se maneje un segundo idioma. También es parte de la calidad, porque si este estudiante quiere ir a otro lugar a estudiar, ¿verdad? Este debe de ir ya con la base, debe de ser competente, debe de tener un segundo idioma. El inglés, por ejemplo, es uno de los idiomas más hablados. Es importante, ¿verdad?, que entonces eh, los estudiantes puedan conocer de esto. Y también se incluyen lo que son las TICs, ¿verdad? La tecnología, o sea, en este caso, la calidad también hace referencia a eso, ¿verdad? Al manejo que se tiene de las herramientas tecnológicas. Por eso es importante que se produzcan profesionales así, competentes en la manera internacional, a manera internacional y nacional también. Bueno, prácticamente eso es lo que comprendí acerca de la calidad y pertenencia de la educación superior. Gracias, licenciada Verónica. Escuchamos a la Liz Juanita con ese refuerzo. Sí. Ah, usted está, perdone, que es cierto. Usted dije yo que no. Entonces, la dejamos para que mañana si sigue mejor, pues usted lo comenta, ¿de acuerdo? Me voy a Gracias. quedar con la participación de la LIC ahorita. Creo que, bueno, en el apartado de ellos, calidad y pertenencia a la educación superior. Hablar de calidad es hablar de una exigencia misma, ¿verdad? Y acuérdense que anteriormente hablábamos en la articulación de las funciones vitales, se hablaba también de una formación con un enfoque integrado. Y cuando hablamos de un enfoque integrado, y lo decíamos al inicio, es hablar del nuevo profesional, competentes, que desarrolla habilidades de acuerdo a la exigencia que tiene el contexto, de acuerdo a la exigencia de las mismas empresas, tanto nacionales o internacionales. Pensar que nosotros como instituciones de educación superior vamos a egresar a 11 estudiantes, pero competentes para que puedan desenvolverse dentro del país como fuera del país. Por eso es importante que esas funciones estén articuladas y que nosotros podamos hacer diferentes gestiones. Ahora, cuando se habla de esa calidad y esa pertinencia, usted lo mencionaba en este momento, la educación superior tenía que dar un gran giro. Hablamos de tiempo de pandemia, perdón. La pertinencia tiene que ver, la educación superior tuvo que cambiar su sistema de evaluar, tuvo que preparar a los docentes que se quedaron con ellos, prepararlos en función de que conocieran diferentes modelos, diferentes métodos de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la modalidad virtual. Tuvieron que facilitarle el equipo necesario para poder desarrollar una clase. Tuvieron que instalar ellos prácticamente toda la línea de internet para que también las clases pues tuvieran ese impacto. Las universidades tuvieron que invertir desde esa organigrama que tiene, prácticamente desde la jefatura, el gerente, el decano principal, tuvo que cambiar su mentalidad y tuvo que volver nuevamente a reorganizar la universidad, la institución de educación superior, para que a través de esa formación de su docente, a través de darle esas herramientas necesarias materialmente, estuviera garantizando la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Por eso también las mismas instituciones de educación superior pudieron aceptar la renuncia de muchos docentes que honestamente dijeron, bueno, no podemos continuar porque no me encuentro en el valor de poder aprender, de poder desaprender o de poder aprender a desaprender, porque era un bloqueo mental que tenía que haber. Entonces, la pertinencia y la calidad tiene que ver con eso, con esa oferta formativa que cada institución de educación superior en este tiempo de pandemia, en esta modalidad virtual, en esta modalidad semipresencial, tenía que dar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo cualificar a su personal docente, a su personal administrativo? Porque ustedes, muchos procesos también para entrar a la universidad lo hicieron a través de líneas.
cómo facilitar al estudiante que el estudiante pudiera comunicarse con su docente. Fíjense que algo, voy a poner como ejemplo algo que se me dio. La universidad me llamó el día lunes y yo empezaba con ustedes el día miércoles. Bueno, decía, ¿con quién yo puedo contactarme para poder hacer el grupo y empezar a interactuar con mis estudiantes? ¿De acuerdo? Indagué y me di cuenta de su maestra anterior, del grupo de maestra, una colega, y le digo yo, mire, usted tuvo este grupo, sí, sí. Ah, no, yo le voy a dar ahorita el número de la persona que le va a hacer y empecé a hacer contacto. ¿Cómo hice contacto con esa persona? Lo hice a través de mi teléfono y a través del WhatsApp. Me identifiqué y automáticamente él me correspondió. Entonces, ¿qué pertinente ha sido? Y hablamos de la pertinencia en función de cómo la universidad ha ido abriendo esas brechas digitales y nos permite ahorita estar en un contacto. Si no es un contacto presencial físico, este contacto nos permite a nosotros acercarnos y facilitarles a ustedes este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos son cambios que hacen que la carrera tenga sentido en este ámbito y es lo que exige. Las licenciadas acaban y decía de prácticamente la UNESCO cómo señala la pertinencia y le hablaban de evaluar las funciones y adecuar esas funciones a lo que se espera. Y es lo que ha hecho cada institución. Ha adecuado prácticamente, ha evaluado funciones de docencia, de proyección social, de investigación, de evaluación a las nuevas exigencias del contexto. Ha hecho que sea pertinente la forma de trabajar en este momento con esa realidad, con ese contexto. La calidad de la educación superior requiere compromiso y requiere compromiso de los diferentes actores. Y ya decimos que los actores son, en un primer momento, ustedes como estudiantes. En un segundo momento, nosotros como docentes. Tenemos a todo el personal administrativo. Esos somos los actores internos, pero también tenemos actores externos, ¿verdad? De las ONG, de instituciones gubernamentales, de instituciones privadas que tienen que ver también con ese proceso de calidad de la educación, porque requiere que nosotros hagamos esa articulación también con lo que ellos esperan de nosotros. Algunos han evaluado este modelo como un modelo mediocre. Muchos han evaluado que la educación no tiene la calidad desde que estamos trabajando con esta modalidad. Y uno definitivamente no cree en la calidad de la educación a través de ese modelo y lo siguen criticando. Ahora yo les pregunto, con las participaciones anteriores, el licenciado lo mencionaba, el licenciado decía, Melvin, yo todavía encuentro utópico esta política de educación superior en función de esa articulación. Repito, estamos naciendo en este proceso. Si todavía nosotros estamos inseguros de esa calidad, es porque todavía hay una parte formativa que el docente tiene que lograr en el estudiante presente, tanto en el estudiante de educación básica, educación media, como en educación superior. Es el proceso de ser autodidáctica. Nosotros tenemos que trabajar como docentes de la carrera en formar en ustedes aquellos principios de interesarse, de responsabilizarse en su propia formación. Ya la formación no está a cargo del docente. Ya el docente no es el responsable de la calidad del profesional con que ustedes van a salir. El docente es responsable de formar ustedes a aquellas personas y aquellas personas integrales que logren ustedes ser capaces de buscar esa formación, de ser los mejores docentes, porque quienes se van a enfrentar en ese contexto ya no es usted con su docente, es usted solo. Entonces, el docente de ahora tiene que ser prácticamente un apoyo, un andamio para esa formación y ese aprendizaje. El docente tiene que buscar estrategias idóneas para que ustedes y motivarlos a ustedes a buscar la excelencia. Este modelo de la virtualidad nos permite a nosotros buscar toda aquella información, aquel conocimiento científico que nos empodere como profesionales.
pero la formación integral adquiere de valores y de ética. La educación superior tiene que ser pertinente en este momento también. Tenemos que ver la proyección social en la construcción de valores y principios del nuevo profesional. ¿De acuerdo? Porque son ustedes los que se van a enfrentar. Pueden llegar dos estudiantes de la misma institución educativa. Uno quedó en el trabajo, otro no quedó en el trabajo. Salen de la misma universidad. ¿De acuerdo? ¿Qué indica eso? Han tenido el mismo maestro. Es la calidad de compromiso que ha tenido el estudiante. Con eso no es que yo me esté lavando las manos y que le esté diciendo, bueno, nosotros como catedráticos no tenemos la responsabilidad y se la queremos echar todo al estudiante. No. Es el hecho de que tiene que cambiar esa concepción. Ese concepto de calidad educativa tiene que llegar al compromiso que tiene que tener cada estudiante en buscar su propia formación integral a través de esos diferentes medios. La universidad lo que está haciendo es facilitar todos los medios para que ustedes con este enfoque y esta modalidad realmente logren esa excelencia como profesionales y que nosotros podamos decirle a la población externa, a la sociedad. Aquí va Claudia Ivette, aquí va Diego, aquí va José Miguel, Nelson, Juanita, con las competencias del futuro maestrante en docencia universitaria. Y eso lo garantizamos ustedes, la universidad y yo. Muy bien. Continuemos con la siguiente. Acceso, equidad y eficiencia en la educación superior. ¿A quién le corresponde? Yo, Hola, sí, hola, perdón, maestra. licenciado José Miguel, ya le doy la palabra. Solo voy a hacer un stand-by. Si yo me extiendo mucho y ustedes quieren en un momento poner stand-by, díganme, licenciada, yo difiero de usted, yo quiero rescatar esto que usted ha dicho, ¿de acuerdo? Bien, licenciado José Miguel, bienvenido y lo dejamos. Bueno, buenas noches para todos, pues siempre es un gusto compartir con ustedes. Bueno, en el caso, pues, de nosotros, nos tocó, pues, lo que es el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios superiores. Yo, pues, voy con Catherine Vázquez. Bueno, voy a iniciar. Fíjese de que hay algunas situaciones que hay en el material, ¿verdad? Que tienen que ver con la posibilidad, ¿verdad?, de que pues las personas puedan acceder y mantenerse dentro del sistema educativo, pues a nivel de educación superior. Y hay cosas bien importantes porque el material habla de que hay desafíos, ¿verdad?, para que eso se pueda dar y toca el tema económico. Y definitivamente, ¿verdad?, el país como tal, y hay que ser muy claro, invierte poco en educación en relación a lo que invierte en seguridad pública o salarios incluso de funcionarios, porque creo que se invierte mucho en eso y pues es poca la inversión en el tema educativo. Entonces hay pues obviamente ciertas debilidades que tiene el sistema para que la mayoría de sectores poblacionales, ¿verdad? Jóvenes puedan ingresar a lo que es el sistema educativo. Y aquí pues yo relaciono el tema de lo que pues en su momento hablaba el licenciado Nelson, ¿verdad? Las universidades en el país, partiendo, y voy a ser muy claro, de las condiciones económicas son bastante caras. Lastimosamente no se tiene la posibilidad muchas veces de poder acceder. Y el material habla, pues, digámoslo así, de algunas medidas o algunas, digámoslo así, situaciones que el gobierno, pues, a través de la política, pues, pretende impulsar. Y, pues, me llamó la atención, pues, lo que es un sistema nacional de becas. Yo, en lo personal, pues, normalmente no consulto mucho, ¿verdad? ¿Cómo está ese tema, verdad? No sé qué tanto el gobierno de El Salvador, a través de pues algunas entidades que forman parte del gobierno, propician becas. Me recuerdo hace un par de años, por ejemplo, la famosa beca Fantel, pero realmente desconozco, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de población que tiene acceso a eso? Pero considero
de que en alguna medida pues es una medida muy atinada, ¿verdad? El hecho de tener un sistema nacional de becas. Repito, desconozco qué tanto alcance tiene. Y hay otro aspecto que también me llama la atención, que habla de la internacionalización. Lastimosamente, y conozco algunos casos de universidades donde es muy mínimo el sector estudiantil que puede salir del país para tener intercambios académicos. De hecho, hay universidades con mucho recurso económico y incluso son muy pocos los estudiantes y muchas veces se costean una parte del estudio y la universidad les da otra, y si pues tienen la suerte pues logran algún financiamiento, pero considero de que sería quizás mucho más viable, ¿verdad? Muchas veces que las universidades trataran de garantizar otro tipo de ayuda, porque si bien es cierto la internacionalización es buena, pero sí tratar de gestionar recursos para que mayor cantidad de estudiantes ingresen a las universidades, porque muchas veces pues en el caso de las universidades también es bien mínimo la cantidad de estudiantes que pueden ingresar, pues obviamente las universidades no cuentan muchas veces con muchos recursos y pues también buscan, ¿verdad?, algunos aliados. Ayer hablábamos de las empresas, hay empresas que pues apoyan a las universidades por ahí auspiciando algunas becas para estudiantes. Sucede en UMA, de hecho, pero es muy mínimo, ¿verdad? Entonces yo creo de que la gestión institucional debería de ser importante a modo de que mayor cantidad de personas pues, puedan ingresar a las universidades a través de un sistema de becas. No necesariamente el gobierno es el único responsable, aunque pues obviamente las políticas de educación le corresponden al Estado. Y el derecho a la educación, pues quien está mayormente responsable a otorgarlo es el Estado, a pesar de que solo hay una institución de educación superior. Pero el Estado, pues obviamente es el obligado. Pero creería de que antes de generar, digamos, gestiones para generar programas de internacionalización, las universidades deberían de buscar quizás otras estrategias también para que la mayoría de gente llegue a las instituciones. Voy a poner un caso bien concreto. Hay estudiantes que vienen de sectores muy lejanos y de repente no tienen para trasladarse. Yo no sé si aquí en el país hay universidades que tengan autobuses para trasladar estudiantes. Yo siempre he pensado eso, que creo que sería una muy buena gestión institucional que las universidades gestionaran autobuses, pues, y se los digo porque yo tengo 15 años de dar clase y hay gente que viene de Turín, gente de Atiquizaya, y pues es un riesgo a veces también trasladarse de noche. Pero las universidades, pues, lejos, digamos así, de invertir en este tipo de cosas, hay veces andan quizás preocupadas en otro tipo de situaciones y hablar del tema de la internacionalización, que realmente siento que el alcance no es del todo bueno, pero yo siempre he considerado que hay cosas más importantes para que la gente acceda y pues pongo ese caso, el tema del transporte, pues las universidades deberían de tener unos 2 autobuses por lo menos para trasladar estudiantes, ¿verdad? Y me llama la atención que también el material habla de generar pues ciertos procesos de orientación vocacional, que creo que las universidades en la gran mayoría hacen eso, ¿verdad? Tienen programas para generar pues ciertos procesos para identificar, digamos, cuál podría ser la posible carrera o algunas particularidades del estudiante para poder ingresar, porque creo que una de las grandes funciones de la universidad también sería eso, identificar el sujeto que va a tener, porque pues obviamente, ¿qué es lo que sucede, verdad? El estudiante sale de bachillerato y normalmente porque el tío, porque el papá era abogado, porque el papá, el tío era médico, pues estudian medicina. Pero las universidades se deberían de preocupar antes de que alguien se matricule de tener claro el perfil del sujeto que va a llegar, ¿verdad? Porque creo que por ahí podría empezar también el éxito de una persona, es decir, que sepa y que tenga claro que lo que va a estudiar realmente es algo que por sus características le va a generar una formación exitosa. Y pues de ahí, pues algunas cosas importantes que el material plantea, ¿verdad? El tema también de invertir en tecnología, el tema de un segundo idioma, pero repito, creería de que se pueden pues hacer cosas quizás un poquito más simples, como el tema del transporte, a veces para que más población pues llegue a las universidades, ¿verdad? Porque repito, tal vez nosotros que hemos tenido la bendición de vivir
cerca de la institución donde hemos estudiado, pues no pesa, ¿verdad? Pero si hay personas que vienen de sectores incluso rurales, y el tema del transporte, pues es una gran debilidad, ¿verdad? Para poder estudiar. Así que, pues esa sería mi participación. Yo pues soy un poquito reflexivo. Dejaría de ser abogado y creo de que el punto de vista, por eso lo comparto de esa forma. No sé si Catherine también va a intervenir, porque yo también ya correcto, me ya le doy a poquito. Catherine. Solo quiero rescatar algo antes de que se me escape, licenciado. Agradezco su participación. Licenciado José Miguel, anote en su cuaderno este día que usted acaba de identificar una gran problemática social, y es el hecho del traslado de los estudiantes de UMA hacia su lugar, hacia su domicilio. Un problema que en un momento puede afectar a UMA y puede afectar a los estudiantes. Ténganlo ahí porque puede ser un ejercicio suyo para la propuesta que hagamos de proyecto social más adelante. Me interesó muchísimo esa parte que usted identificó y que definitivamente las universidades no lo han visto como un apoyo y un compromiso hacia los estudiantes. ¿De acuerdo? Lo hablo a nivel de institución de educación superior. Bien, vamos a ver. Buenas noches, ¿me escucha, maestra? Sí, le escuchamos. Ok, quizás antes de dar mi opinión, sí es interesante lo que plantea el compañero, porque yo recuerdo cuando yo estudié la carrera y al salir que las clases por las noches todas terminan a las 8:30, es increíble, maestra, ver cómo todos, bueno, la mayoría de estudiantes de la UMA, voy a hablar de la UMA porque pues de ahí salí, iban, pero como que eran sardinas en los microbuses, ¿verdad? Porque la mayoría era de Metapán, ¿verdad? Y quizás uno o dos microbuses eran de Chalchuapa, pero la mayoría era de Metapán. Y en serio, iban unos encima de otros para poder lograr llegar a sus casas. O sea, eso da de notar que la mayoría desea superarse, pues. Entonces, parte también de eso es la accesibilidad, porque si están ahí es porque pues pueden pagarse el estudio. Y me llama también la atención, maestra, que dice que el 70% del 100% de estudiantes que llegan a la educación superior tienen acceso, pero a una institución privada, ¿verdad? Entonces, se da a entender de que sí hay sacrificio que se está haciendo para que cada uno de estos pueda estudiar una carrera. Y se dice, ahí en el material se menciona de que el 54% de estos son mujeres. Entonces, la mayoría, ¿verdad? Por 4% más son mujeres. Y aunque al final se menciona también de que del 100%, pues la mitad es certa, mitad de mujeres y mitad de hombres, un cuarto de cada uno. Lastimosamente, ¿verdad? Pero yo recordando, maestra, cuando yo entré a la carrera, yo entré con una media beca. La media beca en la universidad está para todos. No tiene como un perfil específico, decir como un mínimo de notas, una conducta excelente. No, la media beca está para todos los estudiantes que desean obtenerla. Eso sí, a cambio la universidad les pide de que ellos puedan retribuirles con algún servicio, ya sea en deporte, en cultura, en administración, ayuda en académica, etc. Y ahora pensando en todo, ¿verdad? De las oportunidades que la universidad brinda. Justo ahora en redes sociales, no sé si los compañeros pudieron observar, la universidad otorgó, no sé si 8 o 10 becas completas a estudiantes que desean, ¿verdad?, superarse. Y la verdad es que eso es bonito. Entonces, vamos en camino a eso. Ya sé que eso es una propuesta, maestra, pero la universidad va encaminada a eso, ¿verdad?, a buscar cómo brindar un mejor servicio, pero al mismo tiempo ayudando, ¿verdad?, ayudando a que no solo sea accesible, ya que la UMA es una de las universidades más económicas, sino que también sea de calidad, ¿verdad? Básicamente eso, maestra.
Bien, gracias. Cierro para no robarles su tiempo de descanso con este apartado de acceso, equidad y eficiencia de la educación superior. Hemos puesto como ejemplo la UMA por ser ustedes parte de esa población, pero por ser una política de educación superior, también el ministerio está luchando porque en educación superior esa cobertura sea en función no solamente de números también. Imagínense en la nacional quedan hasta 300 estudiantes, 200 estudiantes en una carrera, pero al final solo se llegan a graduar unos 25 estudiantes. ¿Y qué pasó con los demás? Se van desertando, muchas veces por cuestiones económicas, otra es por el trato y la empatía que hay del docente al estudiante, otro es por el traslado, otro eran por problemas sociales que teníamos de delincuencia, que hoy bastante se ha superado. La lucha a través de esta política es garantizar que el grupo de estudiantes que entre tanto a una universidad estatal como a una universidad privada sean los que finalicen y sean los egresados de esa carrera, facilitándole ese proceso de ingreso, ese proceso de permanencia y que sea equitativo en función de género, en función no discriminatoria, porque hay un ejemplo, la nacional. La nacional, si usted va de un colegio, ya que usted estudia en un colegio porque su papá sus padres lo quisieron matricular en un colegio en educación media, la Universidad Nacional hace ese apartado, ¿verdad? Y prioridad a todos los que estudiaron en educación superior, los que estudiaron en institutos nacionales. De alguna manera hay una discriminación ahí, porque posiblemente la persona que estudió en un colegio, el papá haya hecho un esfuerzo, los papás, no es que los papás económicamente pudieran estar solventes. Lo mismo pasa con aquellas instituciones. Pongo como ejemplo ESEN. ESEN da muchas becas a estudiantes de educación media. El único requisito que pide es el compromiso que va a tener el estudiante de educación media con esos 3 o 4 años que hace de estudio. Y hay muchos convenios. Eso es lo que busca esta política. Ahora, qué bien que esta política, como usted lo ha mencionado, internamente la universidad haga esa función de articular esos servicios, haciendo gestiones con diferentes empresas ONG para facilitar al futuro estudiante que quiera llegar a UMA su ingreso y su permanencia, ya sea con una media beca o con una beca, pero también con aquella empatía, con aquella interacción que va a tener el docente con él, que el estudiante se sienta bien frente a ese proceso de formación. A eso se refiere cuando hablamos de equidad y eficiencia de la educación superior. Ese acceso no en función de número, sino que el número, pero en vista también de esa permanencia hasta concluir su estudio de educación superior. Bien, cierro con este apartado. Nos vamos a receso. Yo les robé ahorita. Para mí son las 7:23 minutos. Tomémonos 15 minutos de receso y los espero aquí 7:45 a las 8. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestra. De acuerdo. Tomen cafecito, vayan a mojarse su carita.